Buenas noches, mi nombre es Rodrigo Martínez y estaré desarrollando la segunda actividad de la unidad 1, Relaciones suelo-planta-hombre y la nutrición en las plantas. Néstor Noguera y colaboradores es un trabajo de investigación titulado Centro de Información y Referencia de los Suelos para la Cuenca del Lago Maracaibo, primera caracterización química y mineralógica de los suelos de la colección. Mencionan en este trabajo de investigación 6 zonas agroecológicas pertenecientes a la cuenca del lago Maracaibo. Partiendo de estas 6 zonas, describiremos las características de fertilidad de los suelos de estas principales zonas agroecológicas, explicando en cada caso sus limitaciones en la disponibilidad de nutrientes para pastizales y los cultivos de estas zonas. Describiremos esta vez el sector La Guajira. El texto de este documento se centra en 2 perfiles del suelo representativos del sector La Guajira, caracterizados por condiciones áridas y con altos contenidos de sales y sodios. A partir de la información suministrada, nosotros podemos inferir en las siguientes limitaciones para la fertilidad y el desarrollo de los pastos y el cultivo en esta zona. Pues entre las limitaciones principales podemos encontrar la salinidad y sodicidad. Los altos contenidos de sodio, especialmente en las capas subsuperficiales, indican un problema de sosicidad. Esto afecta a la estructura del suelo, dificultando la infiltración del agua y la aireación. Además, la salinidad reduce la disponibilidad de agua para las plantas y puede ser tóxica para muchas especies. También se caracteriza el bajo contenido de materia orgánica. Los bajos niveles de materia orgánica limitan la capacidad de retención de agua y los nutrientes que hay en el suelo, lo que afecta directamente el crecimiento de las plantas. Desequilibrio. Otra de las limitaciones es el desequilibrio catiónico. Los altos niveles de sodio en relación con otros cationes como el calcio y el magnesio alteran el equilibrio iónico del suelo, lo que puede afectar la absorción de los nutrientes para las plantas. Textura. La presencia de arcillas como la caolinita y arcillas interestratificadas pueden limitar la disponibilidad de nutrientes al fijarlos en la superficie de las partículas de arcilla. Las implicaciones para estos pastos y cultivos, la disponibilidad del establecimiento. Describiremos las limitaciones en el suelo de la altiplanicie del lago Maracaibo, la zona agroecológica que describen en este documento. Podemos caracterizar los suelos de la altiplanicie de Maracaibo de la siguiente manera. En las limitaciones, para los pastizales y los cultivos tienen un pH ácido. Tanto en el sector semiárido como el subhúmedo, los suelos presentan un pH ácido, lo cual va a limitar la disponibilidad de los nutrientes esenciales para las plantas como el fósforo. Esto puede resultar en un crecimiento vegetal un poco lento y con menor producción de biomasa. Bajo contenido de materia orgánica. Los niveles de carbono orgánico indican una menor capacidad de retención de agua y nutrientes en el suelo. Esto puede generar problemas de sequía y dificultar el suministro constante de nutrientes en las plantas. La textura. La presencia de arcillas como la caolinita y arcillas interestratificadas pueden limitar la disponibilidad de nutrientes al fijarlo en la superficie de las partículas de arcilla. Las implicaciones para pastos y cultivos. La dificultad de establecimiento, la salinidad y la sodicidad dificultan la germinación y el establecimiento de las plántulas. El estrés hídrico, la baja capacidad de retención de agua y la salinidad pueden provocar estrés hídrico en las plantas, incluso en condiciones de aparente humedad. Desórdenes nutricionales. El desequilibrio catiónico y la fijación de nutrientes pueden causar deficiencias y o toxicidades en las plantas. Reducción del rendimiento. Todas estas limitaciones combinadas reducen o conducen a la reducción y el crecimiento de los rendimientos de los pastos y los cultivos. Bajo contenido de materia orgánica. Los bajos niveles de carbono orgánico indican una menor capacidad de retención de agua y nutrientes en el suelo. Esto puede generar problemas de sequía y dificultar el suministro constante de nutrientes. Bajas bases intercambiables. Los bajos valores de calcio, magnesio, potasio y sodio indican una baja capacidad de intercambio catiónico, lo que limita la capacidad del suelo para retener nutrientes y suministrarlos a las plantas. Mineralogía. La presencia de calonita, cuarzo y mica y lita sugiere una baja capacidad de fijación de fósforo, lo que agrava el problema de la disponibilidad de este nutriente. El siguiente son las implicaciones para los pastizales y los cultivos. Pastizales. Los suelos ácidos y con bajo contenido de nutrientes limitarán el crecimiento de los pastos, reduciendo la producción de forraje y la calidad nutricional del mismo. Esto puede afectar el rendimiento animal y la producción de carne y leche. Los cultivos. Los cultivos también se verán afectados por estas limitaciones de los suelos. La baja disponibilidad de nutrientes, especialmente el fósforo, puede reducir los rendimientos y la calidad de los productos agrícolas. Además del pH ácido, puede afectar la actividad de los microorganismos que están presentes en el suelo, los microorganismos benéficos que pueden comprometer la salud de las plantas.
Describiendo los suelos de la Machiques Colón. El texto nos presenta dos perfiles característicos de la zona de Machiques Colón. Ambos están ubicados en área de bosque húmedo. A partir de los datos que nos proporcionaron, que los podemos ver en la tabla, podemos identificar las siguientes características y limitaciones de estos suelos. Una de las características principales es la alta acidez. Los valores de pH extremadamente bajos, 4.1, 4.7, indican una acidez muy pronunciada en ambos perfiles. Bajo contenido de materia orgánica. Los niveles de materia orgánica son moderados a bajos, lo que limita la capacidad de retención de agua y nutrientes. La baja fertilidad natural, los bajos niveles de bases cambiables, capacidad de intercambio catiónico y la saturación. Capacidad de intercambio catiónico y saturación con bases reflejan una baja fertilidad natural de estos suelos. Mineralogía. La presencia de caolinita, cuarzo y arcillas interestratificadas sugiere una baja capacidad de retención de nutrientes, especialmente de cationes como el calcio, magnesio y el potasio. Algunas de las limitaciones para los pastos y cultivos serían la toxicidad por aluminio. La alta acidez puede liberar aluminio en solución, lo cual es tóxico para muchas plantas y restringe el crecimiento radicular. La disponibilidad limitada de nutrientes, la baja fertilidad natural y la alta fijación de nutrientes por arcillas limitan la disponibilidad de elementos esenciales disponibles para el desarrollo de la planta y de los cultivos. Problemas de enraizamiento. La acidez y la toxicidad por aluminio pueden afectar el desarrollo del sistema radicular, limitando la absorción de agua y de nutrientes. También la baja capacidad de amortiguación. Estos suelos tienen una baja capacidad para resistir cambios en el pH, lo que los hace más susceptibles a una acidificación por fertilizantes o por lluvia ácida. Describiendo la zona agroecológica del sur del lago de Maracaibo. El texto nos describe 4 perfiles de suelos representativos del bosque húmedo en el sur del lago de Maracaibo, cada uno con características particulares que influyen en su fertilidad y aptitud agrícola. Por decir, resumen de algunas de las características de los perfiles. El ZU07 serie Chama son suelos con pH neutro ácido, buen contenido de bases intercambiables y mineralogía variada. Sin embargo, estos presentan bajos niveles de materia orgánica. ZU08, que es la serie Bancham, son suelos arenosos con pH ácido, bajos niveles de materia orgánica y baja capacidad de intercambio catiónico. La ZU09 serie Puerto, similar a la ZU07 pero con mayor contenido de sales y problemas de drenaje. La serie ZU12 Piedemonte son suelos ácidos con bajos niveles de materia orgánica y bases intercambiables y problemas de drenaje. Algunas de las limitaciones para la fertilidad de la agricultura en los pastos y cultivos, que a pesar de las variaciones entre los perfiles se pueden identificar algunas limitaciones que son comunes para el desarrollo de los cultivos y pastos en esta zona. Es bajo de materia orgánica. Los niveles de materia orgánica limitan la capacidad de retención de agua y los nutrientes en el suelo, lo que puede afectar el crecimiento de las plantas. Especialmente en los periodos secos, la acidez también puede limitar la disponibilidad de nutrientes como el fósforo y el molibdeno y favorecer la toxicidad de elementos como el aluminio. Problemas de drenaje. Los problemas de drenaje en algunos perfiles pueden limitar el crecimiento radicular y favorecer la aparición de enfermedades. Textura. La textura arenosa del perfil ZU08 limita la capacidad de retención de agua y nutrientes, lo que puede ser un factor limitante en periodos secos. La salinidad en el perfil ZU09 representa problemas de salinidad, lo que puede afectar la germinación de las semillas y el crecimiento de las plantas. Características de la fertilidad del suelo en la planicie aluvial del río Mototán de la siguiente manera. El pH es neutro básico, lo que nos indica buena disponibilidad de nutrientes. Materia orgánica de mediana a baja, lo que puede limitar la capacidad de retención de agua a mediano o a largo plazo. Calcio y magnesio de mediano a alto, esto nos sugiere una buena estructura de suelo y disponibilidad de estos nutrientes, que son esenciales. Sodio y potasio de mediano a bajo, por lo que es posible que se requieran fertilizantes para suplir estos nutrientes, especialmente en cultivos con alta demanda. La capacidad de intercambio catiónico y saturación de base alto, indicando una buena capacidad de intercambio catiónico y una buena condición química del suelo. La conductividad eléctrica es baja, lo que sugiere una baja salinidad y buena calidad de agua en el riego. Mineralogía, dominancia de mica, hilinita, caolinita y cuarzo, que indica la textura arcillosa que hay acá. Materia orgánica. La baja cantidad de materia orgánica puede limitar la disponibilidad de los nutrientes que hay en este tipo de suelos. A largo plazo puede reducir la capacidad de retención de agua, lo cual es especialmente crítico en periodos de sequía. Drenaje. En el caso de ZU11, los problemas de drenaje pueden limitar el crecimiento de las raíces y disponibilidad de oxígeno para las mismas, afectando al desarrollo de las plantas.
La textura arcillosa en alta proporción de arcillas puede limitar la aireación del suelo y la dificultad del trabajo del suelo, lo que puede afectar el desarrollo radicular. Característica de la fertilidad de los suelos de la montaña en la cuenca del lago Maracaibo. Los suelos de la montaña en la cuenca del lago Maracaibo presentan severas limitaciones para el agricultura y la ganadería. Esto pues se debe a la presencia de los procesos como la podsolización, que empobrece significativamente el suelo. Principales limitaciones serían la acidez extrema. Los valores de pH muy bajos indican la alta acidez, lo cual limita la disponibilidad de nutrientes. Baja materia orgánica también hay presente en esta zona agroecológica. Bajo contenido de base, la escasez de bases intercambiables, calcio, magnesio y potasio limita la nutrición de las plantas. Baja capacidad de intercambio catiónico reduce la capacidad del suelo para retener los cationes esenciales. Saturación con bases bajas. Una baja saturación con bases indica mayor acidez y una menor disponibilidad de nutrientes para las plantas. Baja conductividad eléctrica. Esta característica indica una baja concentración de sales solubles en el suelo, lo que nos puede limitar el crecimiento de las plantas también. Algunas consecuencias o dificultades para los pastizales y los cultivos es el establecimiento y el desarrollo de las plantas, la acidez, la baja fertilidad y la escasez de nutrientes limitan el crecimiento de las raíces y la absorción de agua y nutrientes. Baja producción. Los bajos rendimientos son comunes en estos suelos debido a las limitaciones antes mencionadas. Susceptibilidad a la erosión, también la baja cobertura vegetal y la pérdida de materia orgánica hacen que estos suelos sean más susceptibles a la erosión. Pasamos al siguiente punto. Punto número 2 es diferencia entre fertilizante y enmienda. Una clasificación básica de estos dos es que el fertilizante nos aporta nutrientes específicos como el nitrógeno, el fósforo y el potasio, entre otros, que las plantas necesitan para crecer y desarrollarse. Su objetivo principal es alimentar a las plantas. Mientras que una enmienda mejora las propiedades físicas, químicas o biológicas del suelo. No aporta nutrientes directamente, sino que hace que el suelo sea más fértil y apto para el cultivo. Ejemplos: compost, estiércol, cal y yeso. La clasificación de los fertilizantes según su origen son orgánicos que proceden de materia orgánica en descomposición, estiércol y compost. Inorgánicos o minerales son productos químicos obtenidos industrialmente como la urea, el nitrato de amonio. Según su composición se conocen como simples. Contiene un solo nutriente, nitrógeno, fósforo o potasio. Compuestos que contienen dos o más nutrientes. Fertilizantes complejos son mezclas de fertilizantes simples y compuestos. La clasificación de las enmiendas según su origen son orgánicas, proceden de materia orgánica como compost y estiércol. Inorgánicas son productos minerales como el cal y el yeso. Según su función, mejoradoras de estructura del suelo, incrementan la porosidad y aireación, compost y arena. O modificadoras del pH, acidifican o alcalinizan el suelo, azufre o cal. Suministradoras de micronutrientes, aportan elementos en pequeñas cantidades de quelatos. 3. Fertilización y aplicación de enmiendas. Dosis. Definición: la cantidad de fertilizante o enmienda aplicada por unidad de superficie. Por ejemplo, gramos por metro cuadrado. Ejemplo: aplicar 10 gramos de nitrógeno por metro cuadrado en un cultivo de tomate. Importancia: determinar la cantidad de nutrientes que la planta recibirá, influyendo directamente en su crecimiento y producción. Fuente: definición de material del que se obtiene el nutriente, fertilizante o enmienda. Ejemplo: fertilizante, urea, nitrato de amonio, fosfato de potasio. Enmienda, cal, yeso, compost. Importancia: cada fuente tiene diferentes características: solubilidad, contenido de nutrientes, etc. Afectan la forma en la que el nutriente es liberado o asimilado por la planta. Época de aplicación: momento en el que se aplica el fertilizante o enmienda del suelo. Época de aplicación: momento en que se aplica el fertilizante o enmienda. Ejemplos: presiembra, antes de sembrar el cultivo para preparar el suelo. Al inicio de la floración, para favorecer la formación de flores y frutos. Durante la cosecha, para proponer los nutrientes extraídos por el cultivo. Importancia: la época de aplicación influye en la disponibilidad de nutrientes para la planta en diferentes etapas de su desarrollo. Comparación: fertilizantes y enmiendas. Dosis exacta de nutrientes a aportar, cantidad necesaria para corregir deficiencia del suelo. Fuente: compuestos químicos o orgánicos concentrados en nutrientes. Materiales naturales que mejoran las propiedades físicas y químicas del suelo. Época de aplicación varía según el cultivo y la etapa de desarrollo, generalmente antes de la siembra o al inicio del cultivo. Ejemplo práctico: vamos a suponer que vamos a mejorar un suelo ácido y fertilizar un cultivo de maíz. Fertilizar un cultivo de maíz. Una enmienda: aplicaremos cal. Fuente: en una dosis de 2 toneladas por hectárea. Va a ser la dosis antes de la siembra, que es la época de aplicación, para corregir la acidez. Fertilizante: aplicaremos urea, será la fuente, en una dosis de 100 kg por hectárea. Esa va a ser la dosis. Al inicio de la vegetación, época de aplicación para aportar nitrógeno.